que se me ha puesto en esta noche es enfrentando cómo el cristiano enfrenta los desafíos en medio según la Biblia. ¿Me puede confirmar el tema? Y disculpa. ¿Cómo se enfrenta el desafío según la Biblia? En esta noche quería mostrar algo que quise preparar, pero gloria a Dios. Si no se puede, vamos a fluir conforme a la voluntad de Dios. En este tema me llama mucho la atención y la base que cogí, y me voy a enfocar con el tema que se me ha entregado. ¿Cómo enfrentando los desafíos? Y vamos a tocar varios personajes. Y el primer personaje que vamos a tocar en esta noche es el padre Abraham. ¿Por qué vamos a tocarlo? Si ustedes saben, en el capítulo 2 inicia el llamado de Abraham. En este llamado vemos, aún como usted, gloria a Dios, inicia, como usted va a visualizar no solamente a Abraham con su llamado, sino el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Amén. Y en esta parte, al hablar de Abraham, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que es Abraham, cómo fue ese llamado. Dice la palabra que el Señor lo llamó a sus 75 años. Sabemos que Abraham viene de la tierra de Ur de los Caldeos, y esta tierra era una tierra idólatra, muy pagana, era una tierra que adoraba a otros dioses. Pero me llama mucho la atención que el Señor, no importa de dónde tú y yo vengamos, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y en ese llamado es que nos vamos a enfocar. Y a través de ese llamado, del que usted y yo tenemos, van a venir desafíos y van a venir retos. Que cómo lo vamos a sobrellevar es con la palabra. Por eso tomamos a Abraham. Porque cuando usted analiza, Abraham sale de Ur. El Señor lo llama solo, primeramente. Pero él se va con gente. Él se lleva a su papá y se lleva a su sobrino Lot. Y vemos todo lo que pasó en el trayecto. Pero llega un momento donde el Señor, cuando te hace un llamado, hay personas que la pone hasta un determinado momento. Y vemos en Abraham que en ese tiempo él sale con Lot y con su papá. Su papá se queda en el camino y él sigue con Lot. Y hay bendiciones que el Señor no le entregó en su momento a Abraham, porque todavía él estaba cargando algo del pasado. Y no estoy diciendo que la familia sea mala, sino que a veces hay llamados y hay situaciones que nosotros tenemos que cortar. Y en esa parte es cuando viene ese desafío del mismo padre Abraham, y en el proceso de su vida, el Señor le promete un hijo. Y nosotros, como seres humanos, que nos desesperamos porque no entendemos el tiempo de Dios y actuamos a nuestra manera. Y eso nos trae situaciones. Pero ¿qué pasa? Que luego de esas situaciones tenemos que salir y tenemos que volver al altar y tenemos que volver al Señor y decir: Señor, yo sé que fallé, yo sé que cometí mi falta, ayúdame. Entonces, en estos desafíos vemos las situaciones que están aconteciendo, y que cada error lleva y cada situación que pasemos nos alarga muchos años esa consecuencia, y a veces eternamente. En el sentido eternamente lo humano estamos hablando, porque siempre se va a recordar de esa situación que pasó. Y vemos que Abraham, cuando el Señor le promete un hijo, llega un momento donde Sara actúa, porque entiende que ella está vieja, que ella no puede, porque entiende que como para nosotros era imposible, entendía que también era imposible para Dios. Pero Dios lo que nos muestra en esta parte es que para Él no hay nada imposible. Y vemos que una mujer ya que cesa su costumbre, y ya un caballero adulto procrea, pero ella se desespera y le entrega a una de sus siervas, y viene Ismael. Viene un desafío donde
Abraham, a través de este niño, vienen situaciones que pasan y ya comienza la familia a dividirse, porque ya hay un tirijala, porque ya la egipcia está mirando a Sara mal, porque ella sí pudo. ¿Por qué? Porque Sara no esperó el momento del Señor. Y son desafíos y son situaciones que acontecen. Ahora me llama mucho la atención que Abraham nunca se apartó del Señor. Que aún pasando, aún cometiendo los errores, aún no haciendo las cosas que el Señor en su momento le dijo, él no se apartó del Señor. Su fe trasciende, que la vemos en el libro de Hebreos. Y todavía en la actualidad estamos hablando de Abraham. Porque Abraham, el primer desafío que él tuvo es cuando te dicen a ti, vete, tú no sabes hacia dónde va. Y Abraham le creyó al Señor y él salió. Vemos que el Señor, aún él, siendo un hombre idólatra, porque la costumbre, lo que acostumbraban los kurdos era la idolatría, pero él escuchó una voz diferente. Y esa voz diferente lo hizo salir de su tierra y de su parentela. Y lo hizo salir hacia una promesa que el Señor le hizo. Y en esta parte, luego también cuando el Señor le entrega a su hijo Isaac, aquí todo el mundo sabe, y si alguno no lo sabe, vamos a refrescarlo un poquito, que el Señor le da a Isaac, pero a veces nosotros con las bendiciones del Señor comenzamos a idolatrar. Y entendemos que es mayor de quien dio la promesa, de quien dio la palabra. Porque el Señor tenía que hablar con Abraham para crucificar lo que era su hijo. Porque tal vez nosotros le pedimos algo al Señor, duramos muchos años pidiéndole cierta bendición. Y el Señor le place y nos la da en su momento. Pero entonces, luego que tenemos la bendición, nos olvidamos de quién dio la bendición. Y entendemos que la bendición era mayor. Por eso vemos donde el Señor le dice a Abraham que sacrificara a su hijo. Y él aún, tal vez al principio, amando a su hijo, él entendió que Dios era más grande que el hijo. Y que si el Señor le dio un hijo aún en su vejez, podía darle tal vez hasta otro. Y podía resucitarlo. Porque creemos que Abraham, cuando él fue y se desprende de su hijo, que el ángel le sale y le dice, no lo toques. Porque cuando usted comienza a analizar la historia te va mostrando que por ningún lado había un carnero. Usted está leyendo la historia y no se veía nada. Hasta que Jehová no habla. Y le dice a través del ángel que no toque al hijo. Y ahí aparece envuelto, enviado, un becerro para sacrificar. Entonces, a veces el Señor nos pide ciertas condiciones de nuestras vidas que a veces no estamos dispuestos a sacrificar. Y nos traen ciertos desafíos y ciertas situaciones en la vida. Pero Abraham me llama mucho la atención porque Abraham nunca negó esa fe que él tenía en el Señor. Y cuando usted analiza, voy a hablarle de otro hombre que creyó, que tuvo desafío, que cuando usted comience a estudiar la palabra y comience a estudiar su vida, usted va a ver muchas situaciones que le acontecieron, pero en ninguna de ellas se apartó de Jehová. ¿Qué te quiero decir? Que no importa la situación, que no importa los errores, no importa lo que cometas, no te apartes de Jehová. Amén. Y en esta parte vemos a José qué consecuencia le trajo el llamado a José. Para José fue un desafío, porque luego que el Señor le da esos sueños y esas visiones, eso hizo un levantamiento, causó un levantamiento de esos hermanos hacia él, por lo que Jehová había depositado en él. Y aparte de eso, hay algo que a mí, esta semana en lo que estaba estudiando me llamó mucho la atención, porque cuando él
da el segundo sueño a sus padres, que dice que los espías se postraron, pero que también la luna y el sol. Cuando usted analiza, usted comienza a preguntar, pero su mamá ya estaba muerta. Y cuando su papá le dice a él, entonces, ¿qué tú crees? Que tu mamá y yo nos vamos a postrar. Estamos hablando de la descendencia de su mamá, de sus hermanos, que se iban a podrir. Me quedé analizando esa parte. Entonces, ¿qué pasa aquí con José? José tiene un reto, pero en ese reto, en ese desafío, él nunca se apartó de Jehová. Porque vemos donde él obedientemente va al campo como su padre lo manda, pero sus hermanos ya estaban en contra de él, porque había una palabra que Jehová había depositado, había un sueño que lo había marcado. Y a veces acontece en nuestras vidas que el Señor nos da cierta palabra y la decimos, y a veces hay personas que no están preparadas para esa palabra que el Señor te dio. Entonces, para mí eso pasó con José, que él inocentemente, él habla de ese sueño que tuvo, de lo que el Señor le mostró, pero ellos sí lo interpretaron, pero lo interpretaron en su contra, no tal vez analizando lo que podía acontecer, porque vemos que después de esto, para que el propósito del Señor se cumpliera, él tiene, para que el propósito del Señor se cumpliera, él tiene que llegar a la cárcel. Y cuando él llega a la cárcel, vemos que a través de sus sueños, de lo que el Señor le dio, a través de lo que el Señor le dio, es que visualizamos que le viene esa misma bendición. ¿Por qué? Porque él llega, cae preso, va a la casa de Potifar, todo el mundo conoce la historia, la mujer, al ver este joven hermoso, dice de buen parecer, y se enamora, porque hay algo que pasa, y como decía nuestra pastora, no eres tú, es tu gracia, es lo que Dios ha depositado en ti, que el enemigo al final de cuentas quiere quitarle nuestra vida. Y en esta situación vemos donde José llega a la cárcel y de ahí llega al palacio, pero pasaron años, o sea, fueron desafíos, fue situaciones que él fue atravesando en su vida para llegar al palacio, para que se cumpliese lo que ya Dios había determinado a José. Porque luego de que José llega al palacio, vemos también de la hambruna, sabemos del sueño que tuvo el faraón, y el mismo faraón, como un hombre sabio, dijo, pero ¿y a quién más vamos a poner? Y lo pusieron, y vemos como la mano de Dios tuvo con José cada día. Pero usted analiza, José en ningún momento se apartó del Señor. O sea, no le estoy diciendo, y el mismo Jesús nos dice, él no vino aquí a darnos flores, van a venir espadas. Si aún al árbol lo laceraron, lo pisotearon, lo humillaron, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus discípulos? Ahora, el Señor también nos dice que aunque vengan ciertas situaciones, Él venció al mundo, y como Él lo venció, también nosotros podemos vencer. No con nuestras fuerzas, porque no podemos. Ahora, con la fuerza de Él, sí podemos. Amén. Ahora vamos a hablar, esos son dos personajes que le hablé del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a hablar dos del Nuevo Testamento. Y el primer personaje es la viuda del buen justo. Creo que muchos o casi todos han escuchado y tal vez han leído la historia. ¿Y por qué quise traer lo de la viuda y el juez injusto? Porque hay algo que el Señor nos manda en todas las situaciones, es que no nos apartemos de Él, es que oremos, que permanezcamos en Él, que aún en medio de la lucha, aún en medio de la situación, aún en medio de la adversidad, que no dejemos de orar. Y si usted analiza también los mensajes anteriores que se han venido hablando de hace creo que como 3 meses, el Señor nos está mandando volver al altar, nos está incitando a volver al altar, porque van a venir guerras, van a venir luchas, pero con nuestras fuerzas nosotros no podemos. Nosotros podemos es con la fuerza del Señor. Y vemos en esta parte donde esta viuda, no sabemos el hecho que pasó,
pero ella pedía y clamaba justicia. Y ella iba constantemente, era una mujer persistente. O sea, ¿qué te quiere decir? El Señor cuando habló de la parábola le decía a ellos, sea también le refirió esta palabra de esta mujer que iba constantemente, pero me llama mucho la atención de que ese juez decía que él ni respetaba a Dios ni a los hombres, era un hombre malvado en todo el esplendor de la palabra, porque cuando no tiene temor ni de Dios ni de nadie, se creía, como se diría, el papaúpe, el grande, él era quien tenía la autoridad y punto. Pero aún así, esta mujer seguía clamando, seguía persistiendo, seguía, decía, es que ella no se cansó. Ella no se cansó. Y asimismo, el Señor nos manda que no nos cansemos de clamar, que no nos cansemos de acercarnos, que no nos cansemos de buscar. Y dice también la palabra que al que toca se le abre. Al que no toca no se le puede abrir porque usted no se va a dar cuenta si está afuera. Pero al que toca se le abre porque se está escuchando que hay alguien afuera. Y hay un punto donde, si ustedes ven en amarillo, donde dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. A través del desafío, a través de la circunstancia, a través de cualquier adversidad que usted y yo estemos pasando, el Señor nos manda a orar y a no desmayar. El Señor nos manda que el hijo rebelde, sí, pero Jehová lo somete. Que el esposo rebelde, sí, Jehová lo somete. Que el jefe rebelde, sí, Jehová lo somete. Porque si Jehová pudo someter a este juez que decía que él no tenía temor de nadie y que él se creía más grande que todo el mundo, ¿cuánto más Dios no va a hacer por cada uno de nosotros? Amén. Y la segunda persona del Nuevo Testamento que vamos a hablar de Pedro y de esa pesca milagrosa. Pero ¿por qué me quise tomar a Pedro en esta ocasión? Sabemos que Pedro era un hombre impulsivo, era de rápido actuar. Es que Pedro no barajaba pleito, como se dice. Pero en esta parte, cuando él está con Jesús y vemos que Pedro era un hombre pecador que tenía conocimiento, porque cuando usted lee la palabra y él le responde, le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pecado nada. Pero hay algo donde me llama mucho la atención. Cuando dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero ¿qué pasa? Tenemos que creer. La oración fortalece nuestra fe. Y esa fe no es más que creer en lo que Dios nos dijo. Pero ¿qué dice Pedro en esta parte? Maestro, sabemos que hemos pasado la noche entera, que hemos brameado, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero dice al final, más en tu palabra vamos a hacerlo. Más en tu palabra yo echaré la red. Que tenemos situaciones, sí, pero si Dios nos dio una palabra, en su palabra vamos a creer. Y esa palabra es la que nos tiene que motivar, que aún cuando veamos todas las cosas contrarias, creer en esa palabra que Dios nos dio. Es que esa palabra tiene que estar viva en nuestra esencia, en nuestro ser. De que sí tenemos luchas, muchísimas, adversidades por montones, pero creyendo siempre en esa palabra que Dios ha depositado en ti y en mí. Y no solamente a través de un predicador, porque yo creo fielmente que el momento donde el Señor habla más con nosotros, a veces cuando usted está fregando, que el Señor comienza a bajarle como ciertos remes, ciertas palabras, y usted puede estar en su casa, puede estar orando, no solamente por venir aquí, sino que aún a veces, y se lo digo porque a veces me pasa, cuando yo voy conduciendo en carreteras largas que me tengo que trasladar, yo voy meditando y hablando con el Señor y que escuchando música, y a veces me bajan ciertos mensajes, ciertas palabras, y comienzo a preguntar y hablar. O sea, que en esos momentos el Señor te habla.
Y esas palabras que Dios te dio, no solamente a través de un predicador, sino en la intimidad, tú y él, que no dejemos de creer ni de confiar en esa palabra y que sigamos creyendo en el Señor, que sigamos confiando en su palabra. Por eso el Señor nos muestra, y tal vez te dirá, pero ¿qué tiene que ver? Es que cuando analizamos estos 4 personajes, tuvieron desafío, pero hay algo que no se apartaron. Sabemos que Pedro en su momento dudó y hasta el Señor cuando le dijo, volviste a lo mismo, pero él, espérate, y se devolvió y dijo, no, está bien, Señor, para adelante. Y vamos, y confiamos porque somos imperfectos. Y no que vamos a decir que no tenemos defectos ni dificultades, pero que aún en medio de los procesos tenemos que tener siempre presente dónde ir. Y qué más y qué mejor que la fuente, que es Cristo Jesús, que es nuestra vida, que es quien nos fortalece, que es quien a través, dice la palabra, que Él nos da paz en medio de la tormenta. Y la gente entiende a veces que paz en el cristiano es que no tenemos lucha, tenemos muchísimas, pero que la lucha no puede desesperarte a volverte loco, porque el impío cuando se siente muy apretado, vemos lo que pasa, que hay muchos que se ahorcan, se tiran del puente, que se suicidan, que se quieren matar. Pero aún el cristiano, con las luchas más recias, con la situación más difícil, sabe dónde clamar. Y esa lucha sabe dónde llevarla. Por eso es que el Señor dice que Él nos da paz, no como el mundo la da. Porque el mundo nos da una paz ficticia, momentánea, 5 o 10 minutos. La paz que le da a los drogadictas son 5 minutos, porque mientras están alucinando, después el problema sigue igual y tienen ellos más. Amén. Por eso es importante que en esta parte nosotros podamos entender estos cuatro personajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos unos cuantos pasos que nosotros entendemos que son fundamentales para nosotros entender, para nosotros pasar ese desafío, para nosotros seguir hacia adelante, porque al final de cuentas, ¿quién fortalece nuestras vidas? Es el Señor. El primer paso, dice la palabra, que es la fe. Sin fe es imposible. Sin creer en lo que Dios dice, es imposible agradarle. Podemos decir, y no le digo que en momentos a nosotros se nos pueda ir la fe, pero sabemos que a veces se nos mata la fe momentánea, porque llega un momento que sí nos desesperamos, pero después volvemos y le decimos al enemigo, pero es que el Señor a mí me ha dicho esto, y el Señor me ha dicho esto, y yo creo. Y esa fe y esa palabra es la que te fortalece y la que te mantiene de pie, aún en medio de los desafíos, de la adversidad que podamos estar pasando. Y dice, por eso le traje este pedacito de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo que llamado, obedeció, salió. Él no sabía para dónde. El Señor le dijo, vete. A veces el Señor nos manda a hacer ciertas cosas y nosotros no las hacemos por temor. Pero si Jehová dice, si Él te manda, Él te respalda. Entonces, ¿por qué dudamos? Yo quiero que en esta noche, si tenemos esa fe menguada, esa fe que está débil, que a través de su palabra el Señor pueda fortalecer nuestra fe, pueda fortalecer nuestras vidas, de que entendamos de que hay una promesa viva en el Señor para nuestras vidas, y que mientras estemos aquí en la tierra, solamente va a pasar en nuestras vidas lo que está escrito en el libro, desde aún antes de nacer. Porque el salmista decía que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas de Él. O sea que el Señor sabe en qué momento usted se va a desviar y se va a resbalar del camino, pero también sabe que usted se va a restaurar, que el Señor lo va a levantar. Todas esas cosas están escritas en el libro. Amén. Perseverancia. Aquí, en esta frase, no lo evite el dolor.
ni el sufrimiento, pero tenemos que ser constantes. Y esa perseverancia que tuvo esa viuda fue la que permitió de que ella recibiera su justicia. Porque como ella perseveró, como ella fue constante, y ella decía, bueno, yo tengo que ir donde no todos los días, no te apures, yo voy. Y fue todos los días, hasta que llegó un punto y lo cansó. Y él dijo, mira, déjame yo hacerle justicia para que esta mujer, porque me va a llegar a un punto donde va a exasperarme. Y él no quería esa parte. Entonces, así mismo, como esa viuda, el Señor nos manda a ser persistente, a ser constante. Si usted está clamando por sus hijos, no deje de clamar por ellos. Si usted está clamando por su familia, no deje de clamar por ellos. Yo me gocé y de verdad que yo no fui al campamento, pero cuando mi hijo me dijo que él iba a ir para el campamento, yo le dije, Señor, haz lo que tú quieras. Y como nosotros hemos dicho, nosotros no le parimos hijo al enemigo. Aunque nuestros hijos en algún momento se desvíen, el Señor en su misericordia sabe lo que va a hacer con ellos. Y cuando a mí me dijeron que él se reconcilió, que el Señor lo agarró, yo dije, Señor, gracias. Porque independientemente de todo, él tiene fundamento. Él fue criado desde los 10 años. Christopher, 9, 10 años, Christopher se le enseñó la palabra. Y lo que ha hecho que nosotros permanezcamos en la fe es el fundamento que el Señor ha depositado. Porque aquí nadie es fuerte. Aquí todos tenemos debilidades. Aquí todos en su momento hemos querido soltar la toalla y salir corriendo. Y si usted no le ha pasado, gloria a Dios, pues yo le voy a decir una cosa, a mí sí me ha pasado. De soltar. Y cuando el enemigo te ataca, de que tú quieres salir corriendo, eso es para que tú sueltes todas las cosas y todas las promesas que el Señor ha dicho. Entonces, por eso el Señor nos manda a creer en esa palabra, porque esa palabra, uno en medio de desespero, son las que te vuelven, espérate, y como que te agarran, te dicen, ¿qué es lo que te pasa? Hay que esperar, hay que confiar en el Señor. Y nos gozamos en el Señor. Y le pedimos al Señor que nuestros hijos sigan permaneciendo, que sigan firmes en su palabra. Pero lo que no están, yo sé que aquí hay muchos padres que siguen clamando por sus hijos. Y que si a sus hijos no le pasan ciertas situaciones, no es por ello. Porque la gente le dice suerte, no es suerte, es misericordia. Es misericordia a través de la oración de un padre y de una madre que ora. Amén. También tenemos la resiliencia, la constancia. Esa forma de que usted tiene que tener esa confianza, esa firmeza de esa palabra. Es que tenemos que tener esa fe, tenemos que ser perseverantes y tenemos que tener esa resiliencia, hay que tener esa confianza en que en el amor de Dios. Y su amor es lo que nos tiene aquí. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera, no porque usted ha sido el mejor, no. Nosotros somos pecadores y por su misericordia, Dios en su momento nos agarró. Que algunos vinieron desde niños, gloria a Dios. Lo que vinimos después que el enemigo nos apió y no hizo de todo. También gloria a Dios, porque esa vivencia es lo que nos permite a permanecer de pie y a decir para el mundo, yo no voy. Vemos muchos que salen porque quieren conocer. El que conoció el mundo y mira para atrás dice, ¿qué busca aquí? Aquí hasta que Cristo venga, con lucha y dificultades, pero aquí. Amén. Entonces dice, tener esa confianza en su amor, su poder, en el poder de Dios, especialmente en esos tiempos de desafío, en esos tiempos de adversidad, en esos tiempos de lucha, en esos tiempos de que tal vez a mí el Señor, el enemigo me ataca de una manera, pero usted le ataca de otra. Pero esa resiliencia de que sí, de que yo creo en esa palabra que el Señor me dio, es que yo sé que Dios me ama, es que yo sé que el Señor está haciendo algo. Y me llamó y me encantó ahorita y me confirmó cuando el maestro leyó Romanos 28, porque yo lo tengo aquí plasmado, porque la misma palabra dice que a los que aman a Dios,
a los que aman a Dios. Todas las cosas. El Señor no nos dice que las que son buenas. Cuando Él dice que todas las cosas, es porque van a venir muchas adversidades, van a venir muchas dificultades, pero aún con todas esas, Jehová nos fortalecerá y nos guiará más allá de la muerte. Continúa, Daniel. En resumen, y con esto termino, la palabra nos manda a orar sin cesar. Esto es lo que fortalece nuestra fe, la oración. Y dice también, sin fe, sin creer de que Él existe, de que le hay, de que sí, Él es un Dios todopoderoso, no podemos agradar a Dios. Que el perseverante, debemos de perseverar ¿hasta qué? Hasta el fin. El Señor no nos dijo, porque hay mucha gente por ahí que dice, salvo, siempre salvo. Yo creo que la salvación se puede perder. Yo creo que la salvación, si usted se descuida, porque el apóstol Pablo lo dice, se puede perder. Y no la salvación, se pierde usted. Hay que entender claro esa parte. O sea, si usted se aparta del camino y se muere, y el Señor no tuvo misericordia en ese instante, lamentablemente usted se perdió. Esa es una condición que solamente la sabe el Señor, porque tampoco podemos juzgar a nadie y decir, no, fulano se perdió. Usted no sabe, porque el Señor, cuando quiere salvar a alguien en el último instante de su vida, Él sabe cómo hacerlo. Hay mucha gente que el Señor tiene que para poderlo traer al camino, por lo menos salvarlo, hasta aún en medio de accidente, y de que alguien le haga el llamado y esa persona dice con Cristo. Porque el Señor lo que quiere es salvar nuestras almas. Y como dice su palabra, que Él no vino para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por Él. Pero eso pasa cuando nosotros creemos en Él. Amén. Y en esa confianza que debemos de tener en sus promesas, en sus palabras. Y cuando le digo promesa y su palabra, no son las que a usted le dice algún predicador. La promesa más clara de una salvación, una vida eterna está aquí. Esa es la confianza que tenemos que tener. Hay mucha gente que dice, esto es un libro más. Bueno, pues yo no sé para usted, pero para mí este libro me cambió. Y este libro me confronta cada día. Y cuando cometo mis faltas y mis errores, este libro me dice cuando yo estoy haciendo la cosa mal. Que tiene más de 2000 años escrito, que mucha gente dice que no, que fue escrito por hombre. Pero tiene una inspiración, porque cuando usted comienza a leer la Biblia, usted siente esa presencia y las cosas son muy diferentes. Usted lee cualquier libro secular, cualquier libro de psicología, cualquier otro libro. O sea, es diferente. Entonces eso lo hace el Señor. Por eso tenemos que permanecer en esa confianza. Y como ya le había dicho, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga más.